Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos a una clase más de este curso integral. Nos encontramos en la clase número 32 de 40 clases que tiene este curso. Así que muchas felicitaciones, ¿verdad? Por haber llegado hasta este punto, ¿verdad? La clase de hoy, pues, agricultura regenerativa. Sabemos que va a ser una clase muy interesante y impartida por una persona que nosotros ya conocemos y que seguramente pues aprecian al igual que todos nosotros. Nos encontramos en punto de las 6 de la tarde, hora hondureña, y listos para comenzar. Algunas indicaciones para recalcar. Revisemos nuestra conexión a internet para que no vayamos a tener ninguna interrupción durante la presentación. Tengamos a mano siempre papel y lápiz para que podamos tener poder apuntar todas las consultas que podamos tener para la expositora y poder hacerlas en el momento apropiado. Levantemos la mano si deseamos participar y aprovechemos también para llenar el link de asistencia, ¿verdad? Que el staff estará enviando a través de las diferentes plataformas en las cuales nos pueden estar visualizando. Recordemos, Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por Fundación Condo Café a través de Plan Nescafé. En esta mañana, bueno, en esta tarde noche, mejor dicho, vamos a presentar, ¿verdad? A la ingeniera que nos va a impartir la clase el día de hoy, es la ingeniera Amalia Rodesno, ¿verdad? Ella ya hemos tenido la oportunidad de que esté con nosotros. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Earth en Costa Rica y que tiene pues amplio conocimiento, ¿verdad? Sobre el área, así que vamos a aprovecharla y a explotar todos esos conocimientos que tiene para impartir con cada uno de nosotros. No, no sin antes igual hacer otro recordatorio, jóvenes. Igual pueden mandarnos su fotografía, ¿verdad? Recuerden que estamos próximos hacia el cierre del curso. Entonces, que nos envíen su fotografía para poder incluirla, ¿verdad? En el video de graduación. Para nosotros va a ser muy grato recibirlas y también, ¿verdad? Que formen parte de ese proceso de clausura. Sin más, ingeniera, le damos acceso para que comencemos con la clase del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Marcos, por la presentación. Y bueno, como ya él lo mencionó, hoy tenemos una clase de suma importancia en este tema de la caficultura, ¿no? Porque sabemos que es lo que buscamos, es hacia donde queremos llegar, todo el tema de agricultura regenerativa. Entonces, esta clase es súper importante y ven que pues ya estamos en las últimas, en las últimas etapas del curso integral y yo espero pues todos los que han podido estar, que hayan registrado su asistencia y los que no han podido estar directamente aquí en Zoom, pues recuerden que las clases están grabadas en YouTube para que las puedan ver. La semana pasada y parte bueno, la clase que tuvimos el día de ayer estaba enfocadas en temas de café, calidad de café, vimos la parte de barismo, de métodos de filtrado y la parte de emprendimiento. Entonces cerramos ese módulo y ahorita entramos al módulo de agricultura. Entonces ahí vamos a ver, hoy iniciamos con este módulo, con la clase de agricultura regenerativa, es un tema muy amplio. Vamos a tratar de abordar esos puntos más importantes que les permitan a ustedes poder integrar o poder conocer un poco más en qué está enfocada esta agricultura. Y también mañana vamos a seguir con una clase sobre el tema de agricultura de precisión y cómo la podemos aplicar a nuestras fincas de café. Jóvenes, saludos especiales a los que nos están viendo en YouTube, Facebook, Telegram y los que están aquí en YouTube, aquí en Zoom, perdón, que nos están viendo pues de los diferentes países. Por ahí nos estaban saludando desde el Paraíso. Nos estaban saludando desde Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Saludos a todos jóvenes. Sé que pues es un sacrificio que ustedes hacen de estar en estas clases. Algunos pues recién van saliendo del trabajo, algo otros de la universidad o la escuela, etcétera. Pero es muy grato para nosotros poder seguir compartiendo con ustedes todos los días un poco sobre cada uno de los temas que traemos aquí en Jóvenes Caficultores. Y bueno, ahí los que están despiertos y activos en la clase, yo quiero arrancar con una pregunta que ustedes me comenten en el chat para ustedes qué es agricultura regenerativa. Si cuando alguien les menciona
agricultura regenerativa, ¿qué entienden ustedes por eso? Entonces ahí en el chat de las diferentes plataformas pueden ir comentando y aquí los vamos a estar leyendo y vamos a estar pues abordando cada uno de esos comentarios y también para pues poder hacer más interactiva la clase, que podamos al final de la clase todos ir alineados hacia una misma dirección. Entonces, ese es el objetivo y ahí pues los chats están abiertos, están disponibles para que ustedes puedan hacer esos comentarios. Agricultura regenerativa, sé que muchos la han escuchado y aquí en Jóvenes Caficultores pues hemos tenido una diversidad de clases relacionadas a este tema. Como yo les mencioné, es un tema amplio. En su momento la agricultura regenerativa tenía muchas definiciones, habían muchos entes que definían la agricultura regenerativa, pues con diferentes conceptos, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en un concepto relacionado al que maneja Nestlé desde el Departamento de Sostenibilidad. Entonces, vamos a abordar desde esa parte la agricultura regenerativa, pero igual ahí ya nos están llegando algunos comentarios. Por ahí nos dice, Weasley es producir de una manera en la que se cuide el suelo, regenerarlo para que sea más fértil. También Eleodoro nos comenta mejorar lo que ya tenemos. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Por ahí dice, es un cambio de agricultura convencional a un cambio de mejoras al suelo, frutales, madrables, etcétera. Diversidad de cultivos en nuestra plantación. Bueno, ahí tenemos algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho. Jóvenes, lo que yo quería con esos comentarios, todos son correctos, no hay una respuesta incorrecta, es que al final de la clase, pues ya todos podamos seguir esa línea. Y como algunos de ustedes lo mencionaron, la agricultura regenerativa, desde el enfoque que vamos a hablar hoy, está muy centralizado en lo que es el suelo, en todo el tema de cómo nosotros podemos tener un suelo más saludable, cómo podemos conservar el suelo para al final pues tener suelos más fértiles. Ese es uno de los pilares de la agricultura regenerativa, de cómo la vamos a abordar el día de hoy. Bueno, por ahí tenemos otros comentarios. Nos decían producción más limpia y de calidad, cuidando los recursos naturales. Excelente, joven. Entonces, eso es importante que nosotros pues tengamos también como jóvenes caficultores, como beneficiarios de este proyecto, que podamos alinearnos todos con el tema de agricultura regenerativa y qué es lo que buscamos, ¿no? Para al final tener claro qué actividades o qué prácticas son las que yo debo realizar en en mi finca para poder decir soy productor regenerativo, mi finca es una finca regenerativa. Entonces, tengo que tener claro primero qué es la agricultura regenerativa para con ende pues hacer mi cronograma de actividades buscando la agricultura regenerativa en mi finca. Por ahí tenemos otro comentario, nos dice, yo lo veo más como volver a los orígenes de los saberes ancestrales del manejo de los cultivos y sin desmeritar la ciencia. Actividad agrícola que tenga que ver con la biodiversidad. Bueno, jóvenes, excelente por todos los comentarios. Vamos a dar arranque a esta clase, donde primero pues vamos a conocer los objetivos en cuál nos vamos a enfocar esta noche. Vamos a conocer y comprender los principios fundamentales de la agricultura regenerativa y su importancia en la conservación del suelo y los ecosistemas agrícolas. En esta clase vamos a abordar cuatro pilares fundamentales en esta agricultura. Entonces, para ello, vamos a identificar prácticas agrícolas regenerativas aplicables en el contexto, en este caso, en el contexto del café, que mejoren la fertilidad del suelo, la biodiversidad y la retención del agua. Vamos a reconocer los beneficios ambientales, sociales y económicos que genera la agricultura regenerativa para la resiliencia climática y el bienestar de las comunidades agrícolas. Si bien es cierto, también ha habido cierta controversia con el tema del cambio climático. Yo creo que ustedes lo pueden notar, que sí tenemos una variabilidad climática, sí hay efecto. Hay muchas zonas donde antes se producía café, eran zonas aptas, digamos, por temas de clima, temperatura y demás, donde se podía producir café.
Hoy en día hay muchas de esas zonas que se han desplazado, es decir, nos estamos yendo más hacia la montaña en algunas regiones porque hay zonas que ya no se puede producir el café ya no se adapta o ya no produce lo que nosotros quisiésemos. Entonces, este tema de la variabilidad climática sí existe. Por ejemplo, con el tema de las lluvias, o sea, puede ser de que en un día caigan la cantidad de milímetros que deberían caer en un mes. Entonces, imagínense el suelo, si no tiene unas buenas condiciones, pues obviamente se va a saturar, va a haber erosión hídrica y vamos a perder pues la mayoría de la capa que es fértil del suelo. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Y jóvenes, ahí el chat siempre va a estar habilitado para que ustedes puedan ir haciendo los comentarios y las consultas durante la clase y al final las podemos atender. Ok, para entrar en materia tenemos que definir qué es la agricultura regenerativa. Aquí tengo un concepto, como yo les mencioné, hay varios conceptos según cada organización. Aquí tenemos uno que es el que usa Nestlé. La agricultura regenerativa busca conservar y restaurar la salud del suelo y los ecosistemas agrícolas. Se basa en principios agronómicos que protegen el suelo, el agua y la biodiversidad. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene la agricultura regenerativa? Bueno, aquí tenemos tres, pero ustedes saben que la agricultura regenerativa puede tener una diversidad de beneficios a largo plazo. Mejora la fertilidad y la salud del suelo. Obviamente, al nosotros implementar las prácticas que vamos a conocer más adelante, podemos tener un suelo más fértil y un suelo saludable. Si tenemos un suelo fértil, un suelo saludable, pues eso se va a traducir a que nosotros vamos a poder reducir esa carga de fertilizantes que tenemos que aplicar, ¿sí? Porque el suelo ya va a poder aportarle parte de lo que la planta requiere para tener buena producción. También el suelo, la agricultura regenerativa mejora el tema de captura de carbono y aumenta la resiliencia a la variabilidad climática. Sabemos que el suelo es uno de los mayores reservorios de carbono, es decir, si nosotros contabilizamos el carbono que hay en el suelo como tal, es una gran cantidad. Entonces, si nosotros pues hacemos esas prácticas, vamos a poder también aumentar la captura del carbono. Fortalece el sustento de los agricultores. Esto va ligado a las otras dos anteriores, si tenemos mayor producción, si los productores se pueden adaptar a la variedad climática, ya sea generando microclimas para que el café se pueda adaptar, para que pueda seguir produciendo. Si aumentamos o mantenemos por lo menos la producción del café, también pues vamos a fortalecer el sustento de los agricultores a largo plazo. Así que eso es un poco entrando en materia en la definición de la agricultura regenerativa. Vamos a ver los pilares que comprenden la agricultura regenerativa en un momento, pero antes, por ahí en sus comentarios, pues había ustedes vieron que cada uno tenía una opinión diferente y está bien, porque como yo les dije, empresas mismas, grandes empresas que realizan investigaciones, pues también tenían su propio criterio de qué era la agricultura regenerativa. Aquí tenemos unos conceptos de cómo podemos diferenciar la agricultura tradicional, la agricultura sostenible y la agricultura regenerativa. Si nos enfocamos en la agricultura convencional o la agricultura tradicional que tenemos, esta se centra en producir más. Ustedes saben que cuando tenemos una agricultura tradicional, solo nos enfocamos en la producción. ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cuánto puede aumentar la producción? No nos enfocamos en el suelo, no estamos enfocados en que el suelo se mantenga fértil, en que el suelo pueda tener esa actividad microbiológica, no nos enfocamos en que haya biodiversidad. No, solo queremos producir. Entonces, un ejemplo en café de una agricultura convencional puede ser cuando nosotros no hacemos ninguna práctica, que en nuestro café está a pleno sol, no tenemos cobertura, aplicamos solo productos sintéticos, productos químicos. Entonces estamos enfocados solo en la producción, ¿sí? No nos enfocamos en nada más. Y eso pues es importante que nosotros vayamos haciendo esa transición poco a poco porque ya los suelos, muchos de los suelos
productores, muchos de los suelos donde se puede producir café, pues se están degradando. Entonces tenemos que nosotros como productores, desde nuestro rol, empezar a hacer esos cambios, esas prácticas que nos ayuden a poder regenerar los suelos. Seguidamente tenemos la agricultura sostenible, que esta busca mantener lo que tenemos, es decir, si no busca como mejorar, pero tampoco que sigamos degradando el suelo, sino que procura hacer prácticas donde hasta el momento podemos mantener como está el ecosistema, como están los suelos. En cambio, la agricultura regenerativa, esta va más allá. Busca mejorar lo que ya existe, devolverle la vida al suelo y el equilibrio al sistema. Durante la clase de la tarde me preguntaba, ok, pero ¿cómo diferencia la agricultura regenerativa? La agricultura regenerativa, para restaurar el suelo, para tener ese equilibrio, es como una agricultura que se va a complementar de la agricultura orgánica y lo van a ir viendo durante el transcurso de la clase y de los otros tipos de agricultura que tenemos. Entonces es un complemento donde esta busca ese equilibrio. Y tiene toda la lógica. Si ustedes lo ven, si ustedes analizan la naturaleza, en la naturaleza todo funciona por un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio, ya sea, por ejemplo, en las cadenas alimenticias, todo es un equilibrio. Lo mismo es lo que busca la agricultura regenerativa. Poder tener ese equilibrio donde los productores no dependan de algo en específico, ¿sí? O sea, no. ¿Qué pasa con la agricultura convencional? Dependemos de los químicos, ¿sí? Y posiblemente con la agricultura orgánica nos esté pasando lo mismo. Dependemos de algo, de una cosa. Y lo que busca la agricultura regenerativa es ese equilibrio donde usted como productor no dependa de nada, pero sepa tomar esas decisiones para mejorar la salud del suelo y conservar los suelos, la biodiversidad, también la conservación de las fuentes de agua y demás. Entonces, eso es una pequeña reseña de cómo podemos diferenciar estos tipos de agricultura. Y dentro de los pilares más importantes que tenemos en la agricultura regenerativa, tenemos la parte de la biodiversidad. Y cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos tanto a flora y fauna que podemos tener tanto sobre el suelo, como las coberturas vivas, o debajo del suelo, como el tema de microorganismos, toda la parte que permiten que haya esa interacción microbiológica en el suelo. Por eso ustedes ven que desde nosotros pues también promovemos la parte de tener sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles y también el tema de cobertura, ¿no? De poder tener nosotros esos corredores biológicos que no sean, que sean tanto para aves, para insectos, pueden ser insectos benéficos o polinizadores, aunque sabemos que la arábica no necesita como tal de un polinizador, pero estos corredores biológicos nos ayudan a nosotros a mantener pues ese equilibrio en la naturaleza. Entonces es importante que nosotros pues podamos hacer prácticas en pro de mejorar la biodiversidad que tenemos en nuestra finca. Yo creo que el café es un cultivo muy bondadoso donde podemos tener frutales, maderables, coberturas como algunas, como esas que aportan nitrógeno, que son rastreras como el frijol candulo u otras que nos permiten aportar ese nitrógeno por cómo está diseñado, ¿no? El sistema de siembra que manejamos en café. Entonces es un cultivo bastante bondadoso que podemos realizar una diversidad de prácticas y este tema de la agricultura regenerativa, pues algunos dicen, muchos de los productores ya lo hacen sin saberlo. Entonces, usted ahí también analice su finca, cuáles son las prácticas que usted ya realiza como productor. También otro de los pilares es el agua. ¿Y qué buscamos en el agua? Reducir la carga química, ¿sí? Es decir, carga química ya sea por fertilizantes sintéticos, por agroquímicos como pesticidas, herbicidas, porque sabemos que cuando nosotros hacemos una aplicación a nuestro café de químico,
Si viene una lluvia, parte de ese producto se va a quedar en las arcillas, dependiendo cuál es la composición del producto, pero parte de ese producto también se va a lavar, se va a lixiviar y va a ir a las fuentes de agua. Entonces vamos a estar alterando la composición de las fuentes de agua, alterando la fauna que vamos a tener en las aguas y la flora también. Entonces eso nos va a afectar y vamos a cambiar la composición de las aguas. Entonces buscamos ese enfoque también de proteger todas esas fuentes de agua. Y más si usted es productor tiene alguna fuente de agua cerca de su finca, es importante que tome las medidas. Y mucho más, la mayoría de fincas en Honduras son laderas. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi finca en ladera y en la parte inferior tengo una fuente de agua, ya sea una quebrada o un riachuelo o otro. Entonces es importante que yo como productor sea consciente de las prácticas que estoy realizando, ¿no? Porque al final puede ser de que esa agua más adelante sea utilizada para algunos usos y nosotros estemos contaminando el agua, las fuentes de agua. Otro de los pilares es la ganadería. Aquí se llama ganadería, lo menciona en este pilar, pero en esto va todo lo relacionado a la diversificación que nosotros vamos a tener. Aquí se está enfocando en la ganadería de cómo podemos integrar los animales en nuestro cafetal. O sea, creo que ustedes lo han notado en nuestras clases, nosotros hemos hablado de una diversidad de animales que podemos tener en nuestra finca. Está el tema de las ovejas, en algunas fincas las usan para el control de plantas voluntarias. Entonces, usan eso, el ganado también lo podemos usar, no que esté en la finca como tal, pero podemos nosotros poder ir diversificando. Por ejemplo, el tema del estiércol del ganado que tiene un alto contenido de nutrientes, lo podemos mezclar con la pulpa cuando estemos haciendo el proceso de descomposición, luego de eso llevarlo a a nuestro suelo agrícola donde tenemos el cafetal y eso va a ser un beneficio para nuestro siguiente pilar, que es el suelo. Aquí estamos enfocados, cuando hablamos del suelo, en poder proteger la salud del suelo y aumentar la materia orgánica. ¿Cómo aumentamos la materia orgánica? La materia orgánica la aumentamos ya sea aplicando desechos como pulpa descompuesta, aplicando rastrojos de cultivos, de la diversificación de cultivos que tenemos. Esas son unas formas de que nosotros podemos aumentar la materia orgánica. ¿Y por qué es importante que yo aumente la materia orgánica en el suelo? La materia orgánica ayuda a mejorar tanto la actividad microbiológica, ayuda a que algunos nutrientes estén disponibles para las plantas, como a liberar esos nutrientes que están amarrados, y también me ayuda en la parte física. Porque cuando yo aplico materia orgánica a un suelo, ayudo a mejorar la estructura de este suelo, ¿sí? También ayuda a mejorar la materia orgánica, permite que aumente la porosidad, la infiltración de los suelos. Entonces ven que la materia orgánica permite tener un efecto positivo en esos tres factores muy importantes del suelo, que son las características físicas, químicas y biológicas. Entonces, ven, está enfocado en los tres. No solo nos estamos enfocando en las propiedades químicas del suelo, sino que ésta puede tener ese efecto positivo en las tres propiedades del suelo. Por eso, la importancia de incorporar materia orgánica en nuestros suelos. Algunas de las acciones prioritarias que nosotros podemos hacer en nuestra finca, pues impulsar la conservación del suelo. ¿Pero a qué se refiere? ¿O qué tengo que hacer yo para impulsar la conservación del suelo? Bueno, tener cobertura. Puede ser cobertura permanente, como llámeselo el tema de árboles maderables. Puede ser cobertura diversificada que esté a ras de suelo, como el corredor biológico para insectos. Puede ser el tema de la alteración mínima del suelo. Se conoce como labranza mínima. Es cierto, en café puede ser de que no se use mucho el labrar el suelo, pero sí hay otros cultivos que también pues en su momento van a
tienen que entrar en este tema de agricultura regenerativa, entonces tienen que ya nosotros como productores ir viendo la forma de cómo nos vamos a adaptar a esos cambios. También aquí nos dice el tema de cultivos intercalados. El café cuando está en plantilla, yo he visto casos donde tienen frijol o maíz y se adaptan muy bien y ahí pues podemos tener beneficios. Aparte de cosechar los granos o los elotes para los tamalitos o para el atol, también podemos incorporar ese rastrojo toda esa materia orgánica al suelo, ¿no? Entonces eso me va a permitir pues mejorar esas características. Otro de las acciones prioritarias que podemos hacer es utilizar fertilizantes orgánicos, o sea, de ver la forma de cómo lo que tenemos, eso que nosotros conocemos como residuo o a veces le llamamos residuo, de ver la forma de cómo eso lo reincorporamos a nuestro cafetal. Entonces ahí podemos nosotros hacer aquí la parte de bioles con el tema de las aguas mieles, podemos hacer la parte de compost con todo lo que es la pulpa. Y la otra actividad es desarrollar hábitats naturales. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar hábitats naturales en el campo. Entonces ahí nos dice un diseño agroforestal. Y esto es lo mismo que yo les decía, el tema de corredores biológicos, ¿sí? Ustedes han escuchado que es un corredor biológico. Está el tema, se conoce corredores biológicos cuando tenemos aquí el tema de los árboles. Y también hay otra imagen que se la voy a enseñar más adelante, que es que tenemos cobertura en el suelo, que eso también puede ser un corredor biológico. Proteger las cuencas hidrográficas, garantizando la regeneración del ciclo del agua y para eso, pues evitando también la contaminación del agua que nosotros podamos tener por las aplicaciones que nosotros realizamos. Integrar la ganadería. Aquí nos dice que tenemos que optimizar la gestión de los pastos y maximizar el valor del estiércol para tener un flujo circular de energía y nutrientes en el suelo. Entonces, lo que yo les mencionaba, si tenemos el tema de ganadería, ok, puede ser que yo no vaya a meter las vacas a mi finca porque me la van a dañar. No, no es eso. Pero sí puedo tener, obviamente, otro apartado donde yo tenga el ganado y ese estiércol sí yo lo puedo usar en mi finca. Y también de los productos que yo saco, si tengo, por ejemplo, vacas lecheras, pues también me va a permitir generar un ingreso. Entonces ahí pues estoy con doble partida. Y esto con el fin de mantener o aumentar los rendimientos. Si nosotros mantenemos los rendimientos, ok, está súper bien, porque si empezamos a hacer estas prácticas de agricultura regenerativa, significa que yo no voy a depender de tanto de la compra de agroquímicos para el control de plagas, enfermedades o para el control de malezas, porque de hecho ya no las voy a ver como malezas, sino como cobertura. Voy a hacer prácticas de monitoreo para no dejar que la plaga llegue hasta un nivel que no la pueda controlar. Entonces, si yo hago estas prácticas de agricultura regenerativa, en un principio puede ser de que la inversión sea más y que los resultados pues no se vean de un día para otro, pero conforme usted vaya mejorando el suelo que tiene, pues así va a ir viendo los resultados. Lo ideal es aumentar los rendimientos de café. Es posible, es posible, pero hay que irlo haciendo pausado. O sea, los resultados los vamos a ver pausados, no los vamos a ver de la noche a la mañana porque restaurar el suelo de tantos años que hemos nosotros extraído todos los nutrientes, pues obviamente no va a ser algo sencillo. Y que cuando nosotros hablamos de conservación de suelos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tenemos que tener claro que el suelo es un ente, un componente fundamental con un enfoque holístico de la agricultura regenerativa. Es el nexo donde interconectan los recursos naturales necesarios para cultivar plantas y producir alimentos. La mejora de la materia orgánica del suelo ayuda a impulsar la fertilidad. Entonces, ¿ustedes por qué creen que la materia orgánica mejora la fertilidad del suelo? Por lo que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Que esta tiene un efecto positivo en las propiedades del suelo, propiedades físicas, químicas y biológicas. Y si esas tres
propiedades, pues tienen esa sinergia que las tres también, pues vamos a aumentar la fertilidad de nuestro suelo, aumentando la disponibilidad de nutrientes, como tenemos aquí, estos nutrientes primarios, macronutrientes como micronutrientes, que son necesarios para el crecimiento, desarrollo y producción de nuestra planta de café. Algunas prácticas de las cuales nosotros podemos hacer para mantener, tener o conservar nuestro suelo es labranza mínima. En café no es tan usado, pero sí en otros cultivos. Debemos tener cultivos de cobertura, llámese árboles, coberturas, coberturas, cualquier otro tipo de cobertura. Use abonos orgánicos y residuos vegetales y gestión integrada de los nutrientes. Aquí en este tema de gestión integrada de los nutrientes, cuando ustedes van a fertilizar, tienen que haber hecho un análisis de suelo anteriormente para que ustedes no estén aplicando un exceso de fertilizante, sino realmente lo que requiere la planta, según la disponibilidad que haya en el suelo, según la etapa fenológica de la planta, y así nosotros no gastamos nuestro dinero, no desperdiciamos ese fertilizante que si la planta no lo puede absorber, al final se va a lixiviar, se va a evaporar en el caso del nitrógeno que es muy que rápido se puede evaporar dependiendo del clima que tengamos. Entonces, al final vamos a estar perdiendo dinero. Entonces, no es eso lo que queremos. Por eso, la importancia de tener un análisis de suelo para ser más eficientes al momento de aplicar fertilizantes. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios potenciales de la conservación del suelo? Aquí tenemos, vamos a mencionar algunos, que es uno de ellos es la infiltración y el drenaje del agua. Entonces aquí podemos con la conservación del suelo, pues podemos evitar la erosión. Lo que yo les decía, si tenemos cobertura, esas coberturas nos sirven a nosotros en época seca, son como reservorios, ¿sí? Porque pues mantienen esa humedad, entonces son como reservorios en época seca. Y cuando hay exceso de lluvia, como las raíces penetran el suelo, entonces eso nos permite tener una mayor infiltración y no que el agua se vaya por escorrentía y nos lleve toda la capa fértil de nuestro suelo. También uno de los beneficios de la actividad y diversidad microbiológica, lo que yo les mencionaba, podemos aumentar esa actividad microbiológica en nuestro suelo. También podemos tener una estabilidad y estructura. ¿Eso a qué se refiere? Que vamos a tener una menor compactación. Entonces, si tenemos una menor compactación, ¿qué va a pasar? Pues las raíces de nuestro cultivo van a poder desarrollarse con mayor facilidad. Si tenemos un sistema radicular bien desarrollado, recuerden que es por donde la planta pues agarra esos nutrientes y luego los transporta por el xilema. Entonces ahí nosotros tenemos que tener ese sistema radicular bien formado y para eso pues parte importante es cómo está el suelo. O sea, si el suelo está compactado, obviamente la planta tiene que hacer más esfuerzo para poder que las raíces se puedan desarrollar en ese suelo. También tenemos aquí, bueno, relacionado con el suelo compactado, el sistema de raíces bien desarrolladas que pueden ser más eficientes y mejorar la absorción de agua y nutrientes y la retención del agua, lo que yo les mencioné cuando tenemos cobertura en el suelo, que podemos tener esa humedad en el suelo para que la planta pues, pueda seguir absorbiendo esos nutrientes que están en la solución del suelo. Y la disponibilidad de los nutrientes para los cultivos. Entonces vamos a tener suelos más fértiles con que la planta pueda absorber más nutrientes de ese suelo, entonces un potencial a que tengamos mayores rendimientos en nuestro cultivo. Ok, vamos a hablar un poquito enfocado en cada uno de los pilares que vimos anteriormente, así brevemente, porque al final pues vamos a hacer ahí, vamos a rellenar juntos una tablita para que ustedes evalúen su finca, los que son productores, los que tienen café, pues ahí para que evalúen cómo están o qué prácticas realizan a su finca. Cuando hablamos de biodiversidad, pues nos referimos a los sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles, setos vivos y zonas verdes, cultivos intercalados para diversificar.
Ustedes ven esta foto aquí, esto se ve precioso. ¿Sí? No sé, realmente no sé de dónde es la foto, pero nosotros sí tenemos algunas fincas, eso es lo que no encontré en las fotos, pero ven, esto se ve precioso. Entonces ven que tiene la parte forestal. Entonces, y aquí, cuando nosotros vamos a tener sombra permanente, también tenemos que pensar como a largo plazo, que yo no solo quiero la sombra para el café. Yo también estoy buscando generar ese corredor biológico, ¿ok? Entonces voy a sembrar árboles que tengan frutos, que tengan semillas o que al final me puedan atraer diversidad de la parte de fauna, ya sea pájaros u otros. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros nos enfocamos en eso, ya, y ligándolo con la clase de agroturismo que tuvimos, ok, sabemos que muchos turistas pagan por ir a ver estos escenarios, por ir a tomar fotos de animales en fincas, por ir a ver cafetales con diversidad. Entonces nosotros también tenemos que hacer estas prácticas y ver de qué forma le podemos sacar provecho a cada una de esas prácticas. Con el tema del agua, ¿qué tenemos que hacer con el agua? Tenemos que tener zonas de amortiguación, cobertura vegetal para retener el agua, humedad y evitar la erosión. Esto era lo que yo les decía. Bueno, esto es un ensayo. La finca que obviamente aquí la topografía que tenemos es una topografía ideal, que todos los caficultores pues quisiéramos tener una finca así en una planicie, pero sabemos que aquí en Honduras y la mayoría de fincas en Centroamérica pues son en pendientes muy pronunciadas, quizás algunas mucho más pronunciadas que estas que tenemos en esa foto de su izquierda. Pero este tema de cobertura, que era lo que yo les mencionaba, sí lo podemos implementar también en laderas. La idea es que busquemos la forma y el propósito de que por cuál vamos a tener esa cobertura. En este caso, aquí teníamos una diversidad de plantas, no era una monocobertura. Teníamos plantas con raíces como el nabo, que esas pues por su forma radicular permitían que romper el suelo y que pues mejorara ese tema de la compactación y pudiéramos tener mayor infiltración del agua. También teníamos la parte de plantas con flores, esto para atraer diversidad de polinizadores u otros insectos controladores biológicos que nos puedan ser útiles en nuestro cafetal para controlar la broca, que es la principal plaga del café. Entonces tenemos que verlo como eso, no solo pensar, ok, el café arábica no necesita polinización de insectos, pero tenemos que verlo de cómo podemos generar esos corredores biológicos para atraer insectos que puedan ser posibles controladores biológicos de la plaga que nosotros tengamos en nuestro cultivo. Entonces esa es como la forma de cómo deberíamos. Y bueno. Aquí está esta, es una tablita como resumen de las prácticas de agricultura regenerativa y tenemos aquí estos diferentes ítems donde vamos a hacer una comparación de cómo esta práctica de agricultura regenerativa tiene un impacto en esta área que voy a evaluar. Entonces ustedes ahí en su finca lo pueden hacer después si gustan, pero sería importante que analicen ustedes qué prácticas de agricultura regenerativa están realizando y con eso pues hagan también tengan noción de cómo esta práctica, por sencilla que parezca, pues yo puedo tener un impacto en una de estas áreas, que ven que pues son áreas bastante relevantes. Tenemos la salud por una parte tenemos la salud del suelo, tenemos la conservación y gestión de la calidad del agua, biodiversidad y uso del suelo, el tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, productividad del café y uso de los recursos e ingresos y medios de subsistencia agrícola. Entonces ven que esas áreas son de suma importancia
Y sería importante pues de que nosotros veamos cómo estamos impactando con cada una de nuestras prácticas que estamos realizando en nuestra finca de café. Entonces, una de las prácticas que tenemos es la renovación y aprovechamiento de recursos optimizados. Nosotros siempre les hemos venido mencionando la importancia de renovar el café. No solo porque el café solo produce en tejido nuevo, ¿sí? Sino porque nosotros al renovar este café, pues la planta va a empezar su ciclo a través de poder empezar a producir ramas, empezar a regenerar otra vez toda su estructura y eso va a estar ligado a estas áreas. Ustedes ven aquí que algunas están con puntitos, con uno, con dos, con tres y algunos tienen una raya. Entonces es importante antes de que analicemos, entendamos qué significa cada una de esas rayas. Si tenemos una raya, significa que no tiene impacto en esa área, que esa práctica no tiene impacto en esa área. Si tiene un puntito, significa que tiene un bajo impacto. Si tiene dos, un impacto medio. Y si tiene tres puntitos, significa que tiene un alto impacto esa práctica en el área que vamos a evaluar. Entonces, la renovación, ven que no tiene impacto en la conservación del agua ni en el tema de biodiversidad y uso del suelo. No tiene impacto, pero sí tiene impacto en la reducción de efectos, de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una planta vieja que me está produciendo muy poco? Entonces yo sigo aplicando fertilizante, la cantidad de fertilizante, pero la planta ya no lo puede asimilar, ya no lo puede absorber. Entonces, todo eso, al final, cuando yo comparo mis rendimientos, entonces voy a estar emitiendo más CO2 por kilogramo de café producido. Entonces, si ya renuevo mi cafetal, pues obviamente el café va a responder de una mejor forma para poder evitar que tengamos más emisión de algún gas de efecto invernadero. La productividad del café, obviamente, por lo mismo he mencionado cómo es el ciclo, la fisiología del café, cómo produce. Entonces, obviamente, si hacemos renovaciones periódicamente y ahí en la clase de manejo de tejidos, pues ustedes pueden ir a ver cuáles son los diferentes sistemas de renovación que podemos tener. Entonces, al final, para mejorar si tenemos una buena producción, pues vamos a mejorar los ingresos, obviamente, de ustedes, productores. Tenemos lo que es la agroforestería, es todo el tema de integración de árboles maderables. Ahorita, pues ustedes saben cómo está teniendo bastante importancia de implementar el tema de agroforestería por la captura de carbono, por los corredores biológicos y demás. Entonces, ven que esta agroforestería tiene impacto en todas las áreas que estamos evaluando. Entonces, obviamente hay unas que con menor impacto, pero sí en todas. Entonces, eso es súper importante porque eso nos da una dimensión, nos permite poder tener una visualización de cuál es el impacto de cada una de las prácticas que nosotros podemos realizar en nuestra finca. Tenemos el tema de cultivos en asocio, pues ahí todo lo que podamos podamos tener con el café sin que haya una alelopatía negativa. Ahí algunos mencionaban que ellos en cultivos en asocio pues tenían la parte de maderables, algo otros mencionaban que tenían frutales, algo otros mencionaban que tenían algunas musáceas, que las musáceas pues son plátanos, bananos. Y también algunos mencionaron anteriormente que tenían lo que eran cultivos de ciclo corto con el café. Otra de las prácticas que tenemos es las técnicas de conservación del suelo y cultivos de cobertura. Cuando nosotros vimos la clase de manejo integrado de malezas, también tuvimos varias definiciones. Algunas plantas que realmente perjudican el café, como todo lo que son las trepadoras, pero hay otras plantas voluntarias que podemos usarlas a nuestro favor como cobertura del suelo. Y con eso
pues vamos a estar controlando esas otras malezas que realmente son dañinas para el café y también vamos a poder reducir el uso de agroquímicos, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, reducir el uso de agroquímicos. También tenemos el manejo integrado de las plagas. Este no tiene una incidencia como tal en la reducción de emisiones de carbono. Tenemos la gestión integral de los nutrientes, ven que esta sí tiene un impacto en todas las áreas y esta pues la forma de que nosotros podemos hacer es haciendo análisis de suelo, eh, no aplicar fertilizantes solo por aplicar, aplicar fertilizantes que sean más eficientes, ver mucho las condiciones climáticas al momento que yo voy a aplicar un fertilizante, porque hay muchos que son muy volátiles y si yo no tengo bien monitoreado eso, voy a estar perdiendo el fertilizante que luego va a llegar a las fuentes de agua, las va a contaminar y demás. Y ahí ustedes saben todo lo que pasa. También el tema del uso eficiente del agua, la gestión de aguas residuales. Este tema de gestión de aguas residuales, ustedes lo vieron en la clase anterior, un par de clases anteriores, es de suma importancia por todo el impacto que puede tener sobre todo en las fuentes de agua y en el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Si yo no tengo tratamientos para las aguas mieles de café, entonces, si no tengo ese tratamiento, ya sea lagunas de oxidación, ya sea que tenga algún otro tratamiento más chico, entonces al final, si tiro estas aguas están súper cargadas, es con sólidos, con materia orgánica, están cargados con bastantes minerales. Si yo las eh, tiro directamente al suelo, pues voy a estar contaminando el suelo y luego esas aguas mieles llegan a las fuentes de agua que eh, contaminan también las fuentes de agua y alteran toda la fauna y flora que podamos tener en las fuentes de agua. Entonces, eso es de suma importancia que ustedes como productor responsable haga manejo de las aguas miel. Tenemos la valorización de residuos y gestión de la producción de insumos orgánicos. Aquí es relacionado pues al tema de cómo nosotros podemos sacarle un provecho a lo que son, por ejemplo, los lixiviados o el agua miel como tal, cómo podemos hacer un producto, un biol orgánico u otro producto que podemos aplicar en el café, con el tema de la pulpa, cómo podemos hacer un compost, un bokashi, que al final eso lo reintegremos en nuestro cafetal. Y bueno, y ahí la última actividad que tenemos o práctica es el paisajismo, que aquí pues es toda esa parte de cómo relacionada al tema de agroforestería, de cómo está diseñado nuestro cafetal. Y ven que esa también pues tiene un impacto en todas las áreas del café. Entonces, ustedes ven en la parte de ingresos, porque será que el paisajismo tiene incidencia en ingresos, pues obviamente porque aquí podemos ir viendo la parte de agroturismo. Si tenemos una finca pues bien estructurada, con belleza escénica, pues permite que nosotros podamos tener actividades de agroturismo. Esta es una comparativa de las prácticas de agricultura regenerativa. Ustedes aquí en su finca pueden hacer un checklist de ir marcando cuáles ya realizan. Igual ahí en el chat nos pueden ir comentando algunos que son los que son productores de café, si ya realizan alguna de las prácticas que tienen, que tienen que están aquí en esa pantalla. Así que ahí nos pueden ir comentando cuáles de esas prácticas realizan y cuáles les gustaría realizar más adelante. Así que ahí en el chat pues los vamos a leer. Bueno, ahí Jesús nos comenta, llevo 4 años que no utilizo químicos porque iba a migrar a agricultura orgánica. Hace 2 años, cuando recibí la capacitación de agricultura regenerativa de jóvenes, vi que era más viable. El café es más pesado y el análisis de suelo dio como resultado muy buena capa orgánica. Súper, excelente. Entonces eso, qué bonito que nos cuente esa experiencia, Jesús. Entonces, eso es lo bonito, por eso les decía yo, a veces no es de casarnos con una agricultura como tal, sino es de poder mantener ese equilibrio, poder ver
qué es lo que al final vamos a tener mejores resultados. Qué bien que como usted hay otros, Jesús, que también pues han implementado prácticas y han tenido muy buenos resultados. Entonces, y todo tiene que ser poco a poco, ¿verdad? No es como que yo de la noche a la mañana voy a hacer los cambios en toda la finca, pero la idea es empezar, ir viendo qué prácticas yo voy a ir cambiando, voy a ir mejorando y al final voy a ver los resultados como le pasó a él, ¿no? Que ahora pues tiene granos más pesados de café, o sea, la densidad del grano es mayor, tiene un suelo mucho más fértil, entonces al final vamos a ir viendo esos resultados y eso es lo bonito de la agricultura regenerativa. Bueno, por ahí vamos a continuar. Y vamos a un breve resumen de lo que aprendimos el día de hoy. Igual ahí vamos a seguir leyendo sus comentarios en el chat. Ok, hoy pues aprendimos que la agricultura regenerativa busca restaurar la salud del suelo y los ecosistemas agrícolas. Se basa en un enfoque holístico donde cada práctica beneficia el suelo, el agua, la biodiversidad y el clima. Entonces ven que no es solo una práctica, sino que son una diversidad de prácticas que al final van en busca de un objetivo en base a lo que es mejorar la salud del suelo. Promueve prácticas como la labranza mínima. Quizá en el café no aplique tanto, pero si ustedes tienen otro cultivo, pues lo pueden aplicar. El tema de rotación de cultivos, igual en café no tanto, pero si tienen cultivos de ciclo corto u otros cultivos, eso sí lo pueden hacer. El tema de abonos orgánicos y cultivos de cobertura, fomenta sistemas agroforestales y silvopastoriles y el manejo eficiente del agua. Reduce la dependencia de insumos químicos y aumenta la resiliencia al cambio climático. Mejora la fertilidad del suelo y el sustento de las familias agricultoras. Entonces, jóvenes, eso es como una pincelada de este, una pincelada de todo lo que es la agricultura regenerativa. Es un tema amplio. Ustedes, o sea, cada uno de los pilares que tiene la agricultura regenerativa podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero aquí pues tenemos una hora que cumplir, pero es para que ustedes pues se lleven eso de que podemos implementar agricultura regenerativa, que el café tiene esa bondad de que se puede implementar. Entonces es también para que ustedes puedan ir conociendo más de la agricultura regenerativa, puedan ir experimentando formas y prácticas en las que pueden aplicar en su finca y pues que vayamos viendo esa transición en nuestra caficultura. Bueno, por ahí nos comentaban, voy a empezar una siembra de café y no quiero aplicar herbicidas. ¿Qué me recomiendan para programar esto? Ya vamos a abordar las preguntas ahí con mi compañero Marcos que está por ahí. Recuerden, jóvenes, si tienen una consulta que no sea referente a la clase de hoy, que sea por temas de asistencia u otro, ahí les dejamos los contactos para que nos puedan escribir vía WhatsApp y ahí vamos a estar pendientes si tienen consultas cómo van con sus asistencias o para mandar la foto, también ahí las pueden mandar. Y bueno, ahí el ingeniero Marcos va a estar a cargo de las preguntas para poder atenderlas. Gracias, Inge. Realmente que hasta yo estaba bien emocionado viendo todo el tema de las prácticas que podemos implementar en las fincas. Estaba bien emocionado durante la hora. Bueno, vamos a aprovechar, tenemos algunas consultas. Voy a empezar con una consulta que tenemos a través de Facebook. Nos pregunta Carlos Bonilla, una consulta, ¿la agricultura regenerativa se vuelve dependiente de algunos insumos? Viéndolo desde el punto de vista que para regenerar el suelo hay que hacer prácticas como por ejemplo incorporar materia orgánica, dependemos de esos insumos. Ok, muy buena pregunta. Y era lo que yo les mencionaba al inicio. La agricultura regenerativa busca tener ese equilibrio, donde podamos usar lo mejor de cada una de las agriculturas, agricultura orgánica, agricultura tradicional, agricultura sostenible, con el fin de no depender. Es decir, yo no me voy a enfrascar en agricultura regenerativa que yo solo tengo que usar ese producto, solo tengo que ser orgánico. No, tengo que plantearme los objetivos de lo que busca la agricultura regenerativa
para no depender. Y si bien es cierto, recomendábamos usar el tema de materia orgánica, pero eso no es como que vamos a depender siempre de eso porque va a llegar un punto donde vamos a tener un suelo con la cantidad o el porcentaje óptimo de materia orgánica. Entonces ahí pues ya vamos a tener ese suelo y la idea es poder llegar a un equilibrio con la agricultura regenerativa, donde no dependamos de un insumo en específico, como pasa con la agricultura convencional, que depende de algo en específico para poder desarrollar sus actividades. Perfecto, Inge. Gracias. Javier Castillo nos comenta, buenas noches. Voy a empezar una siembra de café y no quiero aplicar herbicida. ¿Qué me recomienda para controlar la maleza? Ok, excelente. Bueno, aquí justo en este slide tenemos una imagen que esto pues ustedes lo pueden, lo conocíamos antes como maleza, ahora le llamamos cobertura viva. Aquí no se aplican herbicidas. En este cafetal se usa el sistema de Chapia y ustedes ven aquí este caso específico que tienen ahí, que se usa la chapia donde vamos a aplicar el fertilizante. Porque pues es ahí donde no queremos que haya competencia de las plantas de las plantas voluntarias con el café. Entonces se limpia la banda donde vamos a aplicar el fertilizante. Obviamente a esto se le hace control con chapeadora y otro para poder tener ese control. Entonces sí se puede, sí está la opción de no usar agroquímicos, si usted no lo quiere hacer. Entonces, esa es una estrategia donde le va a permitir pues ahorrar costos también porque no va a estar chapeando todo. También importante, si usted va a tener cobertura, de ver la posibilidad de que usted seleccione la cobertura. Y esta misma cobertura que usted seleccionó, pues no le va a dejar espacio a las plantas que sí se consideran malezas. Entonces, esa es una de las alternativas que usted puede usar si no quiere usar agroquímicos en su finca. Perfecto. Alejandro nos comenta, ¿qué tan recomendable es sembrar mucuna o frijol en los camellones de café? Uy, es excelente. Solo ahí tiene que tener el control al momento de la época de corte para que lo pueda incorporar al café. Eso recuerden que todo el tema de las plantas que son de la familia Fabaceae, pues tienen esa posibilidad de poder capturar nitrógeno por un sistema que es una simbiosis que hacen con una bacteria en el suelo. Entonces pueden capturar el nitrógeno del atmosférico y transformarlo a nitrato. Entonces ahí es importante que usted considere la época de corte para que esté en el punto óptimo donde haya podido capturar la mayor cantidad de nitrógeno y que al final pues eso lo pueda incorporar en el suelo, pero es una excelente opción de que usted lo pueda realizar para que incorpore materia orgánica y va a estar incorporando pues también lo que es el nitrógeno de esta planta. Perfecto, ingeniera. Bueno, realmente que aprovecho pues para reiterarle los saludos que los alumnos están enviando a través de las diferentes redes, ¿verdad? Donde estamos transmitiendo. Em, Me gustan mucho unos comentarios ahí que están escuchando la clase y que pues están emocionados por implementar todos los consejos y los conocimientos que están adquiriendo en el curso. Aprovecho igual, ingeniera, para mandarle los saludos desde Costa Rica, Panamá, Honduras, Colombia, Panamá también, Nicaragua. Entonces, pues parece que tenemos muchos saludos por ahí, entonces aprovechamos para enviarlos. Vamos a terminar con una última pregunta ahí antes de cerrar la clase. Jair mm, Merlano nos pregunta, buenas noches, ¿cuándo se puede ver resultados equiparables? ¿Cómo es la agricultura con agroquímicos y qué costo tiene? Ok, ahí, como les mencionaba, cuando vamos a cambiar de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa, obviamente puede ser que al principio vamos a tener un impacto en la producción. Puede ser de que no aumentemos eso que estamos buscando, pero es porque estamos quitando como esa parte sintética
que son productos, pero al final, a largo plazo, esta agricultura nos va a poder, nos permite sostenernos en el tiempo. Entonces, ahí va a depender qué tan drástico usted haga el cambio, ¿sí? Entonces, de eso va a depender el tiempo que usted va a poder, que usted va a notar esos cambios de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa. Si usted quiere hacer un cambio drástico, obviamente, al principio va a decir, ok, no funciona la agricultura regenerativa porque estoy teniendo menos producción, porque no sé qué. Entonces, tiene que hacer una transición paulatinamente. Entonces, por eso les mencionábamos las prácticas que ustedes podían ir implementando, de ver la forma de cómo usted va integrando cada una de esas prácticas a su finca, para que al final ese impacto que podamos tener en la producción no sea de golpe, sino que al final pues ya sí vamos a ver reflejado. Idealmente se espera una mayor producción. Excelente, ingeniera. Lastimosamente, pues el tiempo se nos ha venido encima, así que pues invitarle a todos nuestros alumnos, ¿verdad? Que sigan aprendiendo. Si les gustó mucho la clase, recordarles que estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden verla nuevamente, ¿verdad? Y retroalimentar esos conocimientos sobre el tema. Sin más, ingeniera, pues le damos espacio para que pueda despedirse de sus alumnos, invitarles a registrar su link de asistencia y invitarlos a la clase del día de mañana. Muchas gracias, ingeniero Marcos. Y bueno, muchas gracias a ustedes jóvenes por seguir con nosotros aquí en ese programa, en este curso integral del año 2025. Y como les dije, esto es una pincelada de lo que es la agricultura regenerativa. Ya los que pues llevan ahí haciendo las prácticas de años que han empezado con este tema, pues saben que no es algo de la noche a la mañana, es una transición que se está buscando para poder tener esos resultados óptimos, ¿no? De no hacerlo todo así de un solo, sino ir integrando cada una de las prácticas que podemos realizar para llegar a una agricultura regenerativa. Así que, jóvenes, yo espero que hayan aprendido un poco el día de hoy y que pues puedan ver la forma de cómo aplicamos estas prácticas o alguna de estas prácticas, o que por lo menos pues conozcamos qué prácticas pudiésemos aplicar en nuestra finca, en nuestro cafetal, para poder llegar a esa agricultura regenerativa. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Saludos a todos los que nos están viendo de los diferentes países y los que están en YouTube, Facebook, Telegram y los que están aquí en Zoom. También saludos, jóvenes. Tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Saludos.